Bueno, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el lenguaje de programación C++. Para esto vamos a utilizar un compilador que se encuentra en cualquier navegador que se llama Programmix. Vamos a entrar al programa, la plataforma, y les voy a explicar más o menos cómo debemos ingresar. Voy a tomar en este caso C++, que es el tema que queremos abordar el día de hoy. Vamos a dar ahí y vamos a ir directamente al compilador. Ya en este espacio es donde iremos trabajando cada uno de los parámetros que tengamos para esta sesión. Por defecto él nos deja como los elementos base que vamos a utilizar dentro del ejercicio. Vamos a explicar un poquito estos elementos que aparecen inicialmente. Esto es una librería, la librería que nos va a permitir entrar y enviar información, como tal pedir información y guardar en una variable. El inicio de nuestro programa, ¿cierto? Que es el encargado del int.main, y un corchete el cual dice que inicia nuestro proceso y uno que cierra que indica que se ha finalizado. Tenemos también un espacio donde colocamos el solicitar valores y el cierre o el final de nuestro programa. Esto a grosso modo para entender qué es lo que nos están ofreciendo. Nosotros vamos a modificar un poco este ejercicio, este espacio, para poderlo trabajar en un ejercicio sencillo. ¿Qué vamos a hacer para poder entender cómo funciona el lenguaje? Dos números, y esos números vamos a operar una suma o una multiplicación. En este caso va a ser una suma. También encontramos acá unos comentarios. Cada vez que nosotros colocamos un doble slash y un texto, va a ser un comentario para el programador o para el usuario como tal. Entonces voy a quitarlo, lo voy a quitar. Eso no va a afectar en nada nuestra programación, los comentarios. Y vamos a agregar unos nuevos elementos que van a ser, en este caso, vamos a agregar el using, ¿cierto? Name space std. ¿Y para qué voy a agregar este elemento nuevo? Este elemento nuevo lo que va a hacer es que va a evitar que nosotros tengamos que escribir este inicio, este elemento que está acá. Entonces cada vez que vayamos a pedir un dato, pues no vamos a tener que escribir esta parte de acá. ¿Listos? ¿Qué vamos a modificar también? Vamos a agregar acá debajo de nuestro int.main, vamos a definir las variables que vamos a utilizar, ¿cierto? Voy a decir que es de tipo entero, ¿sí? Y que voy a solicitar un número 1, ¿cierto? Número 2, en el caso de solicitar los valores para hacer las operaciones o la operación como tal. Y también vamos a guardar otro que se va a llamar suma, que es la operación que nos van a solicitar. En este caso, estos tres elementos son variables que vamos a utilizar dentro de nuestro proceso. Y tenemos en el caso la variable número 1, que es num1, la variable número 2, que se llama num2, y la variable número 3, que es suma. ¿Listo? No podrían ser cualquier otro, pero en este caso vamos a utilizarlo. Como estamos utilizando el namespace std, vamos a quitar esta parte de acá. Vamos a quitarla de acá, ¿sí? Ya no lo tenemos que escribir. Bueno, una cosa importante. Y como se han podido dar cuenta, he colocado el punto y coma al final de cada una de las líneas que estoy generando. Eso con el fin de indicar que hasta ahí llega la acción de esa línea de código, que ahí ha finalizado. Si yo no la dejara, si no pusiera el punto y coma, me va a generar un error. Más adelante vamos a observar cómo se genera un error a partir de un error de sintaxis. Ahora, ya que hemos solicitado, vamos a solicitar acá un número. Vamos a decirle acá al usuario: escriba un número, ¿sí? Ya sabemos que en el caso de que están en comillas, estoy diciéndole al programa que es un mensaje textual que va a aparecer por pantalla para el usuario y que debe aparecer tal cual como lo estoy escribiendo. Y en el caso de los mensajes, tienen que sí o sí estar dentro de las comillas.
Y voy a colocar acá abajo un sin. Este sin lo que va a hacer es que nos va a generar o va a guardar la información en una variable. ¿Qué información? La información que acabamos de solicitar. Lo voy a guardar en num1. ¿Listo? Y punto y coma. ¿Cierto? Ya tendríamos nuestro primer dato. Vamos a copiar y pegar esto en la parte de abajo. Entonces, y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Y voy a colocar lo mismo. Entonces dice, en este caso voy a solicitar otro número. Entonces voy a colocar acá otro número, ¿cierto? Y lo voy a guardar en otra variable, que sería la num2. Debemos tener muy pendiente del nombre de la variable. Si aquí la bauticé como num1, acá también debo utilizarla tal cual. Si utilizo una mayúscula, debo utilizarla acá también con mayúscula. Si utilizo un número, debo agregarlo también con un número. Y finalmente vamos a hacer la operación. Vamos a utilizar suma. Voy a colocar acá un igual, ¿cierto? Voy a colocar la variable 1, ¿cierto? Num1. Y la voy a operar con suma, con num2. Y un punto y coma, ¿cierto? Ahí ya tendríamos nuestro operador, ¿cierto? Nuestra operación matemática, que en el caso del ejercicio era la que nos solicitaban. Ya después de que nos entregan la operación, nosotros deberíamos mostrar por pantalla el resultado. Para eso utilizo el code, que es mostrar. ¿Listo? Y lo voy a colocar acá. Vamos a intentar un poco hacia adelante y voy a escribir acá. La suma es, ¿cierto? Que es un mensaje que va a arrojar por pantalla para mostrar lo que se ha producido en este momento. Y voy a colocar al lado de las comillas, voy a colocar dos símbolos menor, el cual me va a indicar que voy a mostrar también el resultado de la operación. ¿Y dónde encuentro el resultado de la operación? Está guardado dentro de la variable suma. Entonces voy a colocar acá suma. También voy a colocar acá un menor y voy a colocar ENDL. ¿Qué hace ese comando? Lo que va a hacer es que va a hacer un salto de línea, como si yo diera un enter, para que la información quede organizada, ¿sí? En el caso de que fueran más datos, ¿no? Pero como en el caso de respuesta, no nos va a generar ninguna complicación. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, voy a darle acá en Run y vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces lo primero que nos dice es el primer mensaje. Escriba un número, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir que sea el 5. Voy a dar un enter y se escriba otro número. Voy a escribir el 6 y voy a dar un enter y nos dice la suma es 11, ¿cierto? Porque 5 y 6 más 6 son 11, ¿cierto? Y ya de esa manera podemos ver que en nuestro ejercicio de solicitar valores y guardarlos dentro de una variable, y a la final a operarlo nos va a generar este proceso, este ejemplo como tal. Esto mismo lo podemos trasladar a otros tipos de ejercicios según la situación. Podemos llevarlo también, digamos, a cualquier operación. Si yo quisiera hacer una multiplicación, lo único que debería hacer es cambiar el símbolo, ¿no? Y pues cambiar los enunciados. Entonces, digamos, en el caso de acá, colocaría la multiplicación, ¿sí? La multiplicación es, y ya digamos que por orden o por visualización podría también cambiar el nombre de las variables de suma a multiplicación o a mul, pero no se vería afectado en ningún momento si yo dejara suma, porque yo le estoy dando un nombre a la variable, más el contenido no se va a ver afectado a partir de la operación. ¿Quién se va a afectar? Este espacio que está acá, que nos muestra un símbolo de multiplicación. Vamos a darle acá a Run, ¿cierto? Y nos va a decir, escriba un número. Ok, vamos a escribir un 2. Le voy a dar un enter. Escriba otro número. Vamos a darle un 3, ¿cierto? Y luego vamos a colocar acá enter. Y fíjense que en este caso dice la multiplicación es 6, ¿cierto? Ha hecho la operación sin importar que el nombre de la variable se llame suma, ¿sí? Porque es el nombre que le hemos dado a esa variable, pero no va a afectar nuestro proceso. Bueno, como siguiente ejemplo vamos a ver de pronto un ejercicio más detallado, ¿cierto? Vamos a irnos al ejercicio que trabajamos en los algoritmos.
que era el de pedir 3 notas y promediarlas. Vamos a trabajar ese promedio dentro de este ejercicio. Como ya sabemos, vamos a pedir primero, iniciemos con pedir las notas. Entonces vamos a agregar una variable más. En este caso sería num, ¿cierto? Num3, porque nos solicitan 3 notas. Y vamos a modificar ahora sí el nombre de la variable, que se llame pro, ¿sí? Yo podría dejar acá también, no sé, otro nombre de las variables como tal. A, B, C, D. Bueno, podría ser. Y como es preciso, entonces solicitamos. Entonces en vez de decir escriba un número, vamos a decirle escriba una nota. ¿Sí? Vamos a colocar 2 puntos, un espacio para que no nos quede así pegado. ¿Sí? En el otro caso también vamos a decir escriba otra nota. ¿Cierto? Y damos un espacio. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es que le vamos a solicitar, de igual manera como en el primer ejercicio, le vamos a solicitar una nota al usuario y la va a guardar en num1. Luego vamos a solicitar otra nota y la va a guardar en num2, ¿cierto? Y voy a hacer lo mismo para la nota 3. Entonces voy a copiar y voy a dejarlo acá abajo, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá, lo único que cambia es nota 3. Vemos escriba una nota, escriba otra nota, escriba otra nota y que les vaya guardando cada una de las variables. En la parte del operador, que vendría siendo esta, ya tenemos que cambiar, ¿cierto? Según lo que nos estén solicitando. Si es hallar el área, pues utilizamos la formulación del área. Si es hacer un promedio, utilizamos la formulación para el promedio. Como les había contado en la parte de los algoritmos, es muy necesario reconocer el proceso antes de ejecutar. Antes de empezar a hacer una tabla, yo creo que primero analicemos toda la estructura como hicimos en el ejercicio. Enunciado, haremos cada uno de los primeros el texto como tal y luego empezar a ejecutar. Entonces voy a borrarlo, voy a escribir que en este caso se llama pro, ¿no? El promedio. Entonces voy a abrir un paréntesis. Para eso voy a necesitar que coloquemos a num1 y lo sumemos con num2, ¿cierto? Y lo sumemos con num3. Y finalmente voy a colocar el dividido y recuerden que lo dividimos por la cantidad de notas que hemos solicitado. En este caso es 3, ¿sí? Como ya hemos modificado un poco nuestra primera parte, pues también tenemos que modificar algunos elementos de la respuesta. En este caso debo cambiar la respuesta. En la multiplicación voy a colocar acá el promedio es, ¿cierto? Y coloco el nombre de la variable donde se guardó la operación. Ya no es suma porque lo he cambiado directamente desde acá y acá. Ya no es suma, se llama pro, ¿sí? Y dejamos el salto de línea tal cual. Creo que ya no es nada más, vamos a verificar, voy a generar un error para que ustedes reconozcan cómo se puede ver este tipo de errores y cómo corregirlo. Entonces voy a quitar este punto y coma para ver la importancia de la sintaxis dentro de un programa. Lo voy a run o lo voy a ejecutar y fíjense que acá nos está dando como unas respuestas, nos está diciendo, miren, hay un error, hay un problema dentro de su programa, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, miren, verifiquen la línea 9, que dice sin número, miren la línea 9, ¿sí? Que hace falta un punto y coma, ¿cierto? Y también nos da como otros parámetros para verificar qué problema existe. ¿Listos? Tenía 2 errores. Entonces el primero, que es el punto y coma, acá, ¿cierto? Y fíjense que yo sin darme cuenta tenía otro error de sintaxis, que fue el punto y coma también en el proceso del promedio. Y se me olvidó colocarlo. Miren, una vez ejecutamos acá. Entonces acá nos va a dar como una lectura de cuál es la posible situación. Sin embargo, con la relectura del ejercicio, ya que no es tan largo, podemos identificar cuál es el problema. Bueno, vamos ahora sí a darle run. Y ya vamos a ver que ahora sí. Entonces voy a escribir 5. Bueno, aquí tenemos una situación. Yo podría colocar 5.2, ¿cierto? O 5,2.
Si yo colocara este tipo de valor, no nos lo aceptaría o lo redondea porque el tipo de variable que nosotros escogimos fue de tipo entero. Si nosotros quisiéramos que fuera de tipo decimal, tendríamos que utilizar otro grupo diferente. En ese caso sería el flotante. ¿Listo? Pero por el momento solo vamos a trabajar enteros. Vamos a ver que sea 5, ¿cierto? Voy a darle enter y vamos a colocar otra nota. En el caso va a ser 6 y el otro va a ser 7, ¿cierto? Y ya después nos arroja el promedio, dice el promedio es, o acá podríamos colocar su nota final es, ¿cierto? Y el promedio de la nota. Ese sería el orden del ejercicio como tal. Entonces, como recomendaciones, el análisis del problema como tal, ¿cierto? Desmembrar esa situación, ese problema, ese texto, para poder entenderlo. Segundo, pues recomiendo mucho que si no conocemos, digamos, el proceso lógico o la parte matemática o estadística del ejercicio, debemos consultar nosotros primero cómo desarrollarlo. ¿A qué me refiero? Si yo no supiera cómo hacer un promedio, entonces no podría utilizar la formulación, no podría desarrollar todos estos elementos, ¿sí? Si yo no sé cuál es cómo hallar el perímetro de un cuadrado, pues tendría que consultarlo antes de, ¿sí? Y ya luego si viene la distribución. Esta es una de las maneras que podemos hacer nuestro programa en C++, pero hay varias formas de hacerlo. Entonces este sería el ejercicio. Voy a dejar dentro de mis comentarios unos ejercicios para que ustedes practiquen. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden escribirme también por los comentarios y estaré resolviendo cualquier inquietud. Eso sería todo hasta el día de hoy.